Muy bien, los saludamos a todos los hermanos, todos los amigos, con la paz del Señor. Dios los bendiga, a toda la audiencia que nos sintoniza. Este es su programa, El Eje de la Transformación. Estamos contentos nuevamente de poder llegar a sus hogares o donde usted se puede encontrar en estos momentos y poder ver este programa. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos en una edición más, el segundo capítulo de la segunda temporada de este programa, que creo que se ha hecho ya muy conocido entre los hermanos y nos sentimos muy alegres la acogida que tenemos por cada uno de ustedes. Agradecemos también los saludos y la insistencia de poder continuar con esta temporada, ¿no? Y recuerde usted que esta temporada estamos con el Círculo de Oración, las damas, las hermanitas también, en la cual ellas tienen un testimonio también grande, ¿verdad? Quizá ellas no aparecen mucho, ¿verdad? No están saliendo mucho en nuestros ojos aparentemente, pero Dios considera mucho sus vidas en cuanto también son parte de la iglesia. Recuerde usted que este es un espacio dedicado a compartir testimonios de fe, restauración, poder divino con el propósito de edificar y alentar su vida espiritual. Amén. Mediante estas historias reales de transformación por el Evangelio, Dios quiere también hablar a usted en este día. Si usted quizá ha buscado de repente una fuente para poder acercarse a Dios y poder tener un mensaje, también este espacio, en este programa también dedicamos un espacio a poder meditar, a poder ver cómo Dios transforma vidas, cambia vidas y podemos depender completamente de nuestro Señor. Muy bien, dicho esto también saludamos a nuestro pastor presidente, el pastor Martín Mendoza, y también hacemos extensiva la invitación. Recuerden que nosotros estamos aquí también y estamos también sujetos a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios en el Perú. Este programa también pertenece a esta iglesia y los invitamos también a poder, si usted ha escuchado un programa, usted quiere congregar, quiere buscar del Señor también, aquí en Arequipa, kilómetro 6, Avenida Aviación, Cerro Colorado, estamos aquí también en nuestros servicios. Amén. Muy bien, queremos ahora, ya dicho esta bienvenida, poder poner en pantallas, me ayuda a producción, a poner nuestro tema del día de hoy. Somos escogidos. Amén. Ese es nuestro tema del día de hoy. Somos escogidos. Y brevemente nos vamos a una pausa de unos segundos para poder ya llegar a este primer segmento, que es el devocional breve que hacemos para ya dar bienvenida. Yo sé que usted está preguntándose quién es la invitada del día de hoy. Vamos a darlo ahorita. Vamos a dar la bienvenida también, pero con calma vamos a meditar también el versículo después de esta breve pausa. Volvemos entonces. Muy pronto, Melodías de Pentecostés Live. Por Red Buenas Nuevas, la señal que te acerca a Dios. Estamos nuevamente aquí al aire en su programa El Eje de la Transformación. Bueno, ya hemos hecho mención del tema, ha aparecido ya en pantalla. Somos escogidos es el tema del día de hoy. Usted sabe que cada programa tenemos un tema diferente y en el cual meditamos un versículo también de la palabra basado en este tema. Muy bien, y les invito a ustedes, por favor, si tuvieran una Biblia al alcance, también aparece en pantalla. Si usted no estuviera al lado de una Biblia, tuviera al alcance del celular, que ahora todos tenemos al alcance, ¿no? ¿Verdad? La Biblia. También en el celular, Juan 15, 16, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Y vamos a leerlo, ¿ya? Para poder meditar, queridos amigos y hermanos. Dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto dice la palabra del Señor, queridos amigos, queridos hermanos, que el Señor nos ha escogido a nosotros, Él nos ha elegido a nosotros. Muchas veces pensamos, ¿no? Yo tomo la decisión, ciertamente por el principio del libre albedrío nosotros escogemos, decidimos, pero es Dios en su perfecta voluntad que viene, se acerca a nosotros para que nosotros podamos aceptar su palabra, aceptar a Cristo en nuestro corazón y poder tener un encuentro con Él. Aquí Jesús hace un énfasis grande en su amor, que Jesús toma la iniciativa. Nosotros no somos los que tomamos la iniciativa. Jesús toma, el Señor toma la iniciativa de tener un encuentro con nosotros. Por eso dice la palabra
que nosotros no lo elegimos a Él nos ha elegido a nosotros. Y habla un poco más profundo, que el propósito de esa elección es para que nosotros tengamos una transformación genuina, un cambio verdadero. Por eso dice que los ha puesto para que lleven frutos de arrepentimiento, cambios verdaderos que, como hemos escuchado en diferentes testimonios aquí en este programa y quizá testimonios en la iglesia donde usted haya oído, que se hubiera cambiado. El que pecaba ya no peca, el que mentía ya no miente, el que hacía tantas cosas ya no. Yo recuerdo, lo conté alguna vez, sentía tan vacío y buscaba tantas cosas, de tantas cosas llenar este vacío, y era el Señor que a través de su palabra, de su amor, llenó mi vida. Y ese cambio que se hizo en mí es un fruto de arrepentimiento que nosotros damos. ¿Y por qué permanece? Porque el Señor, porque ese fruto es duradero, no efímero, no es superficial. Ese cambio permanece cuando el Señor realmente cambia y tenemos un encuentro que es motivado nuevamente, hemos dicho, por nuestro Señor Jesucristo. Eso, y no solamente queda ahí, sino que a través de este cambio, a través de este encuentro, nosotros podamos también, queridos amigos, queridos hermanos, poder llevar su palabra, llevar ese amor, porque el fruto, como ustedes saben, no es para uno, el árbol da frutos para que sea consumido. Así nosotros también llevamos ese fruto para que otros puedan también conocer a nuestro Señor. Entonces, y consecuentemente a esto, todo lo que podemos pedir al Señor mientras que hacemos su voluntad y le buscamos, Él nos los da. Como un Padre tan misericordioso que nos ama infinitamente, Él concede todo lo que nosotros le pedimos. Amén. Y qué linda esta palabra que nos hace entender y nos hace recordar cómo el Señor ha venido en nuestras vidas. Si podemos recordar el momento preciso que el Señor vino, podemos, creo que todos, llorar y reflexionar y estar muy agradecidos con nuestro Señor. Entonces recuerda esta palabra, que nosotros somos escogidos. Él nos escogió, Él tomó la iniciativa en amarte a ti primero, para que tú puedas decidir y también amar a los demás, llevar ese fruto, llevar su gracia a muchas personas que se están perdiendo, no conocen del Señor. Muy bien, amén. Agradecemos al Señor también por este breve devocional que hemos tenido. Ahora el momento esperado por todos, y son los redores, por favor. Ahí están nuestros hermanos de la producción, por favor nos amplían la toma para dar la bienvenida en esta ocasión, en nuestro segundo programa de nuestra segunda temporada, nuestra hermana Rebeca. Y fuertes palmas pedimos por favor a todos. Pidamos la bienvenida a nuestra hermana Rebeca. Hermana Rebeca, la paz del Señor. Paz del Señor, Gerson. Y bueno, aquí tienen las cámaras para dar un saludo a todos nuestros hermanos que le están viendo, y agradecemos también a Dios y a usted por aceptar nuestra invitación a este programa, hermano. Muchas gracias a ustedes, hermano Gerson, a la producción. Gracias a Dios sobre todo por este tiempo en que Dios nos concede el poder estar en este programa, El Eje de la Transformación. Saludo a todos. A toda nuestra audiencia. Sé que hoy Dios tiene un propósito. Cuando salí de casa, bueno, orando estos días, ¿no? Yo le decía al Señor, Gerson, en realidad a mí no me gusta estar frente a cámaras, ¿verdad? Pero lo único que le dije al Señor es que todo lo que pueda hacer, que sea para gloria del Señor. Y si hay alguna persona que necesita oír esto que Dios ha hecho en mi vida durante lo largo de mi vida, pues que sirva, ¿no? Como instrumento de Dios, o mi vida como instrumento de Dios para bendición de alguien que espera una palabra, ¿verdad?, de parte de Dios. Que Dios pueda usar este tiempo, este espacio, que yo creo que está siendo de mucha bendición para muchas personas. Y bueno, aquí estamos. Amén, hermana Rebeca. De verdad que nos da mucha alegría tenerla aquí también con nosotros. Y verdad que es diferente, ¿no? Ver desde la pantalla y estar aquí. ¿Cómo se siente usted al estar aquí? La verdad me siento emocionada. Pero creo que también a la vez como que no sé cómo explicarlo. Solo sé que Dios tiene un propósito. Y eso es lo que me llena de satisfacción, ¿no? Y me da la valentía de repente de enfrentar mis temores, el no saber, digamos, manejar ciertas situaciones frente a cámaras. Pero creo que Dios siempre tiene un propósito en todo, y yo estoy siempre a la disposición de lo que Dios quiere hacer.
Amén, amén, hermana Rebeca. De verdad que es verdad. Los amigos nos miran, los hermanos nos miran allá, pero el estar aquí es diferente. Es, ¿no?, un acto de valentía, ¿verdad que sí? Para mí también lo es. Programa, puede ser uno, ¿no? Pero ya, ¿cuántos programas me han dicho? ¿No? ¿Has grabado? No, pero cada vez me siento como si fuera la primera vez, nervioso. Estoy pensando, estamos aquí, detrás, como usted ha visto, ¿no? Es un trabajo, hay que estar aquí, hay que ver y todo ello. Yo creo que, como dice usted, ¿no? Es para la gloria del Señor y lo hacemos con mucho amor y disposición. Y así va a moldear nuestras vidas a través también de cada programa, ¿no?, que vamos haciendo, y procuramos hacerlo mejor cada vez. Muy bien, hermana Rebeca, ¿no? Todos, bueno, los que conocen, nuestros hermanos, o quizás si usted por primera vez nos ve este programa, sabrá, ¿no?, que nosotros invitamos a hermanos de la iglesia. Nuestra hermana Rebeca es esposa de nuestro pastor Joel también, y sirve también a la congregación de Jerusalén, juntamente con pastor Joel, y de verdad que, bueno, me incluyo, ¿no? Para todos los jóvenes son de mucha bendición, hermana Rebeca, ¿no? Y poder oír su testimonio, ¿no? Creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Creo yo que, no sé si conscientemente o inconscientemente, siempre esperé este día, de repente, ¿no? No sabía cómo, pero muchas veces me he puesto a pensar que a lo largo de estos años de mi vida, Dios ha ido obrando en mi vida, ha hecho muchas cosas, y sé que llegaría el momento en que yo tendría que compartir, ¿no?, lo que Dios ha hecho en mi vida, porque considero que ha sido Dios quien me ha traído hasta aquí. Entonces eso lo que me llena de alegría y de satisfacción al estar aquí. Amén, hermana Rebeca. Y es cierto, ¿verdad? Todos conocen a nuestra hermana Rebeca en la actualidad, pero nos gustaría comenzar, ¿no?, con este programa también, hermana Rebeca, comentándonos, ¿no?, de su infancia, qué contexto familiar nació usted, la familia ya era creyente cuando usted nació o no, ¿cómo fue? Cuéntenos usted. Ok. Bueno, yo vengo de una familia de cristianos, de creyentes, ¿no? Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres jóvenes, mis padres cuando se casaron tenían 20 años ambos. Muy joven. Sí, y yo soy la hermana mayor, la hija mayor de 6 hermanos. Y bueno, estaba meditando estos días, ¿no?, qué es lo que diría acerca de mi niñez, ¿no?, y queriendo recordar quizás ciertos episodios de mi vida. Y bueno. Sí, justo, vamos a aprovechar los visuales, Rebeca. Sí. Cuéntanos de esta foto. Bueno, aquí está mi abuela, ella es la mamá de mi papá. Y aquí estoy yo y mi hermano, el que me sigue. Ahí yo tendría unos 8 o 9 años y mi hermano tendría 7 o 8, ¿no? Más o menos así. Bueno, es un momento, una Navidad me parece que era. Estábamos reunidos en familia. Y bueno, como me ven ahí, así era mi infancia. Yo recuerdo mi infancia, mi niñez, una niñez muy feliz. Quizás no tendría abundancia, pero recuerdo que era feliz. Aquí yo tendría unos 10 años, 10 a 11 años. Y sí, yo viví mi infancia, mi niñez. Recuerdo siempre con alegría a mis padres, a mis hermanos, quizás no sé, de repente poca economía porque mis padres recién comenzaban, ¿no? Pero yo era feliz, no me importaba si tuviese mucho. Sabes que para un niño no es importante la parte económica, ¿no? Tener abundancia de cosas no es importante. Para un niño lo que le marca es tener atención de sus padres, ser amados por sus padres y bueno, vivir en un hogar bien conformado, ¿no?, donde haya ese amor entre padres e hijos, y creo que ese fue mi hogar en mi niñez. Y yo, en resumen, hasta mis 10 años puedo decir que era un hogar feliz, ¿no? De las muchas cosas que hemos vivido, quizás no lo recuerdo, solo lo resumo en eso, ¿no? A los 10 años, esto es una iglesia, porque a los 10 años yo viajé con mis padres, éramos en ese entonces solamente 4 hijos,
y viajamos a la ciudad del Cusco cuando yo tenía 10 años en el año 85. Mi padre fue allá por motivos de trabajo y viajamos, estuvimos allí 2 años. Y aquí son hermanos, porque mi padre, no lo he comentado, pero mi padre era obrero. Mi padre servía al Señor juntamente con mi madre. Mi padre trabajaba allí materialmente y fuimos muy bendecidos en esa ciudad, ¿no? En la ciudad del Cusco, muy bendecidos en todo aspecto. En todo aspecto Dios prosperó a mi padre, tanto materialmente como espiritualmente, y él fue usado y se aperturó una congregación en esta ciudad y ellos son los hermanos de aquella congregación, ¿no? en que estuvimos 2 años. Lo que recuerdo de esa época y que marcó mi vida, yo creo que marcó mi vida y bueno, yo lo he comentado también a los jóvenes, a los adolescentes, es que en este tiempo, hablando con mi esposo, justo estábamos hablando ayer y él me decía que ese avivamiento que se vivió aquí en la ciudad de Arequipa, la iglesia, hubo un avivamiento en el año 85, 86, y yo le decía, ese avivamiento no fue solo aquí en Arequipa, a pesar de que nosotros éramos una iglesia nueva, son hermanos nuevos. Para ese entonces usted estaba con su familia. Estaba allí, sí, todos, mis 4 hermanos, porque solo éramos 4 hasta ese tiempo, y vivíamos allá. Y se aperturó esta congregación, mi padre dirigía esta congregación, y yo tenía 10 años, pero ese avivamiento que se vivía aquí también llegó hasta allá, ¿no? Gloria a Dios. Y ahora es que lo medito, no es algo que Dios solo hace en un solo lugar. Dios, lo que Dios quiere hacer, lo hace con su iglesia y su iglesia es universal, ¿no? Entonces yo recuerdo que iba, en esa época yo tenía esa edad y yo iba a las vigilias, más me acuerdo de las vigilias. Yo era niña, sin embargo me gustaba tanto. ¿Qué edad tenía? Tenía 10 años, de entre 10 y 11 años, fueron esos 2 años que yo vivía allá. Y no eran las vigilias hasta las 3 o 4 de la mañana, eran desde las 8 o 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. ¡Wow! ¿No? Y yo recuerdo que me gustaba tanto y pasaba toda la noche, o sea, hasta donde yo recuerdo pasaba toda la noche orando. Era para mí algo, era como un deleite, ¿no? Era niña, sin embargo deseaba eso. Aprovecho para preguntarle, ¿usted recuerda el momento que usted aceptó a Cristo en su vida? Sino que usted ya había nacido al cristiano, iba a la iglesia, escuela dominical, acompañaba el trabajo de sus padres. ¿Usted recuerda una ocasión que usted...? No lo recuerdo exactamente, solo mis padres, ellos son los que me dicen, ¿no? Que yo acepté a Cristo a los 5 años. Oh. A los 5 años, imagino que era en la iglesia y yo tomé la decisión, ¿no? Seguramente hubo un llamado y yo a los 5 años pasé y tomé la decisión de entregar mi vida a Cristo. Qué lindo. Y aquí, volviendo a este tiempo de mi vida, fue eso, ¿no? Lo que marcó mi vida, porque yo experimenté la presencia de Dios en mi vida. O sea, fue algo real en mi vida a esa edad, ¿no? 10, 11 años. Y luego de esto, después de estos años en el cual experimenté tanto la bendición material como la bendición espiritual, volvimos a la ciudad de Arequipa, a esta ciudad. Y bueno, a los 12 años yo fui bautizada con el Espíritu Santo, ¿no? Aquí esta foto aquí está el pastor Genaro, mire. Uy, eso bien. Ajá, ella es mi mamá, él es mi hermano, el tercero en ese tiempo, esta soy yo. Y bueno, aquí... Era una reunión de trabajadores de mi papá y dueños de la casa, porque vivíamos en una casa alquilada. Era un cumpleaños seguramente, ¿no? Pero son trabajadores y los dueños de la casa donde vivíamos. Eso fue en la ciudad del Cusco. Cuéntenos esa experiencia que usted acaba de comentar, el bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces creemos, o puedo decir por mí mismo, que tendría que tener mucho, tendría que ser ya mayor para que se me bautice, ¿no? Porque no, un niño no entiende las cosas. No es verdad, un niño tiene conciencia y si cree, pues el Señor dice, ¿no? Que si tú crees, veremos la gloria de Dios. Así podemos recibir muchas bendiciones. Cuéntenos aquella experiencia, es. Rebeca. Creo yo que, o sea, el hecho de yo haber sentido la presencia de Dios, había visto en esa época en la iglesia ya, porque yo he nacido en una iglesia cristiana, he visto la iglesia, en los hermanos, en ese mover del Espíritu Santo, hablando en lenguas,
quizás no tenía la enseñanza, digamos, pero sí la experiencia de haber visto de cerca, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a los 12 años yo fui bautizada con el Espíritu Santo juntamente con mis hermanos. En ese tiempo solo éramos 4. Y recuerdo que fue una tarde, vivíamos con una prima. Yo tenía 12 y mi prima tendría 15 años, y esa prima llegó a la casa después del colegio, ¿no? Y vino llorando. Recuerdo que estaba llorando y nosotros nos quedamos preocupados, ¿no? Porque estaba llorando, y solo la vimos que vino y se arrodilló en la cama, ¿no? Al pie de la cama se arrodilló y comenzó a orar y empezó a llorar, ¿no? Orando. Uh-huh. Y nosotros no sé si sabíamos el motivo. Lo único que hicimos, yo tenía 12, mi hermano 11 y el otro tenía 9 años. Y nos pusimos a orar junto con ella, ahí al pie de la cama, porque habían 2, 3 camas, si no me equivoco, y ahí junto con ella empezamos a orar. No sabíamos qué pedía ella, solo que queríamos sentir la presencia de Dios porque la mirábamos que oraba y lloraba, ¿no? Uh-huh. Y en medio de todo ello comenzamos a hablar en lenguas. No lo pedimos, simplemente que Dios en su misericordia nos llenó de su Espíritu Santo, y ahí mis padres seguramente vinieron, se acercaron escuchando, ¿no? Que algo pasaba. Uh-huh. Y de pronto, cuando terminamos de orar, mis papás pues estaban alegres, ¿no? Y nos comentaban, ¿no? Lo que habían visto ellos, ¿no? Que habíamos sido bautizados con el Espíritu Santo, mi prima, mi hermano, el que me sigue, que no está aquí, ¿no? Pasó en la foto en antes, y yo, los 3. Mi hermano el menor, el tercero, no. Pero fue en ese día, un día menos pensado, no lo pedimos, no clamamos que nos fuéramos, o de repente sí, no lo sé, ¿no? Solo sé que el Señor nos llenó de su Espíritu Santo, y yo sé que Dios tenía un propósito al hacerlo en esa etapa de nuestras vidas. Amén. Y bueno, allí, eso que me ocurrió ha marcado mi vida, Gerson. Yo creo que por eso digo, Dios tuvo un propósito, no fue una casualidad, fue que Dios siempre se adelanta a todo. Dios conoce, ¿no? Nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro también. ¿Usted sintió un cambio radical desde ese momento de su vida? ¿Recuerda usted así un cambio, o de repente poder vivir con una convicción mayor de fe, de tener un encuentro genuino con Dios? Exacto. Yo creo que esa experiencia me hizo saber, que Dios es un Dios real, ¿verdad? Es un Dios real. Y bueno, más adelante lo diré, porque en realidad fue eso lo que ha marcado mi vida, mi niñez, porque en mi adolescencia ya fue diferente, ¿no? Hasta los 15 años iba con mis padres a la iglesia, siempre trataba de buscar al Señor. Bueno, no digo que era una adolescente perfecta, todo adolescente es adolescente dentro y fuera de la iglesia con las mismas luchas, sí, ¿verdad? Y creo yo que ese hecho en mi vida hizo mucho, Dios hizo mucho a través de ello, y Dios sabe, por eso digo, por qué y cuándo es el momento. Hasta los 15 años puedo decir que mi hogar fue un hogar tranquilo, bendecido, y como lo comenté hace un momento, mi padre era obrero, no era siervo de Dios, y en esa etapa, a los 15 años, mi padre se descuidó su vida espiritual, descuidó su ministerio y tropezó, ¿no? Cometió infidelidad, y a partir de allí mi vida cambió. Cambió mi hogar, mi familia, y quizá no es lindo hablar acerca de eso, ¿no? Pero creo yo que puedo hablarlo hoy con el ánimo de que si hay alguien de repente, ¿no? Porque muchas veces en la iglesia se ve esto, ¿no? Así como sí, yo lo he visto y lo he vivido, y no solo dentro de la iglesia, también en el mundo. Y hay un versículo, ¿no? En la palabra de Dios que es tan real, y yo lo puedo decir, Rierson, que es tan real, es tan verídico lo que Dios dice en su palabra,
Y yo lo voy a leer, quiero aprovechar porque creo que es importante, ¿no? Sí. En Proverbios 32-33 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y la verdad, Gerson, esa época de mi vida fue tan dura, ¿no? Tan difícil, no solo para mí, para toda mi familia, para mis hermanos, éramos 4. En ese tiempo nacieron mis hermanos, los 2 últimos. Después de 10 años nació mi hermano, el penúltimo, y después de 1 año después de él, el otro, ¿no? Y puedo decir que esta palabra es tan cierta, Gerson, porque la decisión que mi padre tomó nos arrastró a todos. Esa decisión es una palabra fuerte, no quisiera decirla, pero no encuentro otra palabra, ¿no? Trae una maldición sobre la casa. A pesar de nosotros conocer la palabra de Dios, y alguien pues de repente dice, pero ¿por qué los hijos también tienen que cargar, ¿no? Las consecuencias de la decisión de alguien, ¿no? Pero es así, es una realidad, ¿no? Somos una familia. Entonces, yo recuerdo de ese tiempo de dolor, de sufrimiento, muchas carencias, mucha tristeza. Y la verdad, como te decía hace un momento antes de empezar el programa, yo solo puedo decir que las consecuencias son tan terribles, Gerson. Y yo aconsejaría, ¿no? No sé, de repente hay alguien escuchándonos, ¿no? Que de repente está viviendo de repente esta situación o está pensando en tomar una decisión porque está viviendo algo parecido, pues yo le diría, haga un alto y oiga el consejo de Dios. Porque no solo sufre la persona, Gerson, que toma esa decisión, sino junto con ella toda su familia. Y eso es lo que yo he visto en mis hermanos, en mí, momentos muy tristes, ¿no? Muy tristes, que incluso un día yo le decía a mi esposo, son cosas que yo nunca le he dicho a nadie, que yo he vivido. Y incluso le comentaba algo que nunca le conté, cosas difíciles. Y por eso yo quiero y resalto y vuelvo a hacer hincapié, ¿no? No pensemos que no vamos a ser alcanzados o que nuestras decisiones respecto a esto no traerán consecuencias. Y como dice la palabra de Dios, son heridas, es vergüenza. Y esa herida y esa vergüenza, dice, y esa afrenta nunca será borrada. Y eso es verdad, es lo que yo he podido ver. Y mira, quizás en ese tiempo, desde los 16 años, yo ingresé a la universidad a los 16 años. Muy joven. Comencé a estudiar contabilidad y a los 16 años, hasta los 19 años más o menos, dejamos de congregar, justamente por esos problemas. Por ya no iba. Estudios, aquel problema y de repente un poco ahí... No sé, ¿no? Un adolescente, es fuerte pasar estos problemas para un adolescente. Y como usted decía, se ve mucho de esto, ¿no? Y impacta para una vida negativamente, ciertamente. Y para un adolescente toda esa carga de repente. ¿Cómo usted afrontó aquel problema? Yo solamente, cuando yo miro retrospectiva o miro mi vida hacia atrás, sí, yo solo digo que fue Dios. Este versículo que ustedes, que hoy en el programa se menciona acerca de la elección, ¿no? Que somos elegidos por Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo creo que es así, ¿no? Tomaría el versículo de Jeremías 1:5, cuando dice que Él nos eligió, nos escogió, nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Y yo creo firmemente, Gerson, que fue así en mi vida. Porque a los 16 hasta los 19 años yo ya no iba tan seguido a la iglesia. Sí. Quizá mis padres ya no tenían tampoco la fuerza para llevarnos, ¿no? Pero recuerdo que en ese tiempo yo tenía, por así decirlo, ¿no? La coyuntura que vivía de repente era la propicia, como has mencionado, ¿no? Sí.
para yo echar a perder mi vida. Y yo he pensado muchas veces en eso y he pensado, nadie tendría el derecho de decirme por qué, porque con toda razón yo podría haber tomado decisiones equivocadas. Sí. Pero sabes, en mi corazón siempre había temor de Dios. Amén. Siempre. Aquel encuentro que usted menciona para marcó mi vida. Así es, marcó mi vida. Siempre había temor de Dios. Ciertamente no viví una adolescencia perfecta, empecé a conocer amigos. Mis amigos no eran amigos, malos amigos, ¿no? Pero en el mundo, dentro de lo que se puede decir en el mundo, buenos amigos, sí, ¿no? Pero siempre con aquellas costumbres, pero no tomé ese rumbo equivocado. Siempre tuve temor de Dios en todo lo que hice, ¿no? Entonces, fíjate que a esa edad, un día, la hermana Gloria, ella también en ese tiempo estudiaba junto conmigo, no sé si era un año antes que yo, un año después, no lo recuerdo, solo recuerdo que una vez me la encontré en la universidad y ella me dijo unas simples palabras, Gerson, simples palabras, y hola, ¿cómo estás? Y me preguntó, ¿y por qué no vas a la iglesia? Me dijo, y está bonito, fueron sus palabras, si te das cuenta son palabras simples, sí, sencillas, sin embargo, para mí me removió todo, porque me hizo pensar, sí, ¿no? O sea, no voy. Y me trajo los recuerdos, ¿por qué yo no estoy ahí? Porque si bien es cierto, ya no iba con constancia, pero mis padres en sus pocas fuerzas nos llevaban a la iglesia, no sé si siempre a la nuestra o de repente a otra denominación, pero trataban de llevarnos algunas veces. Y en ese momento, cuando ella me hizo esa pregunta, me quedó, parece que me entró como una espada, ¿no? Al corazón, sí, y me inquietó. Y a partir de allí, no sé, algo de repente cambió en mí, hasta que en esa edad, a los 19 años, yo pensaba, ¿no? Yo creo que fue a raíz de eso que empecé a pensar, ¿y por qué no vuelvo a la iglesia? O sea, por mí misma. Ya no porque mis padres me llevaran, porque yo recuerdo que mis padres me llevaban. Incluso mi padre dirigió una congregación aquí y a veces yo no quería ir, como adolescente quería entretenerme en otras cosas, ¿no? Pero él me llevaba, nos llevaba a toda la familia, ¿no? Y yo recuerdo que a pesar de que iba así de mala gana y a veces renegando, pero de pronto empezaba a dar la palabra del pastor y tanto impactaba mi vida, Gerson. Yo recuerdo que la palabra que un día dio y nunca me lo olvido, yo estaba molesta, no quería estar allí, quería estar en otras cosas, pero recuerdo que cuando él empezó a predicar, habló de la porción, de la doble porción del Espíritu Santo, de Elías, de Eliseo, ¿no? Y eso impactó tanto mi vida que comencé a llorar en medio del culto y no la olvido hasta el día de hoy. No la olvido, Gerson. Son cosas que han marcado mi vida, ¿no? Y ahí me doy cuenta que siempre dentro de mi corazón siempre ha habido la necesidad de Dios, siempre. Y bueno, volviendo, ¿no? a esta etapa de mis 16 hasta los 19 años, yo recuerdo que a raíz de las palabras de la hermana comencé a pensar en volver. Pero te diré que cuando pensaba en volver, yo pensaba, me imaginaba la iglesia de Jerusalén, ¿no? Ahí ustedes saben que arriba dice Asamblea de Dios, sí, pero yo imaginaba la portada de ahí, decía prohibiciones, cuando pensaba en volver, ¿no? Prohibiciones. Y yo decía, bueno, yo no quiero dejar esto, ¿no? Había cambiado mi manera de vestir. Y entonces yo decía, pero yo no quiero dejar eso, a mí me gusta y tengo mis amigos, ¿no? Y yo no quiero dejar eso. En realidad no quería, o sea, dentro de mí yo pensaba eso, ¿no? Y entonces dije, pero también pensé, ¿no? Pero en realidad el que cambia es Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces un día hice una oración y le dije al Señor, ¿no? Yo voy a regresar. Pero voy a regresar así como estoy, le dije al Señor, ¿no? Yo no quiero, es más, Señor, no quiero cambiar, no tengo la voluntad, pero quiero regresar.
y como tú eres el que cambia, tú te encargarás de eso. Le dije así, fueron mis palabras, quizás no precisas, pero esa era la petición, ¿no? Esa era la oración. Y comencé y volví, ya no porque mis padres me llevaban, ya no porque alguien me invitó, sino algo porque yo quería. Ahí fue donde comenzó de repente esa transformación en mi vida. Amén, qué lindo. Hemos llegado a una parte, hermana Rebeca y los amigos, ¿no? La audiencia, en el momento en que conscientemente uno dice, ¿no? Necesito de Dios. Y es Dios insistiendo constantemente y usando todos sus recursos, ¿no? Y me conmueve saber esto porque una vez dice, me voy, no, ya estoy cansado, ¿no? Pero Dios sigue insistiendo. Él sigue, como meditamos en este versículo, Él nos eligió y Él usa todos sus recursos. A veces sentimos, no sé si usted, amigo querido, ha dejado de ir mucho tiempo a la iglesia o ha desistido de este camino y siente aquí en su corazón que necesita, es el Espíritu Santo, es el Señor nuevamente insistiendo para que usted vuelva. Vamos a aprovechar, hermana Rebeca, este momento para dar una pequeña pausa y poder llegar al eje de la transformación, el meollo de este programa, y poder continuar con este lindo testimonio. Amén. Dios les bendiga y permanezcan en la audiencia. Muy pronto, Melodías de Pentecostés Live. Por Red Buenas Nuevas, la señal que te acerca a Dios. Estamos muy contentos, alegres porque usted ha permanecido aquí en la audiencia, no ha ido a otro canal o no ha puesto pausa ahí, porque también aprovecho este espacio para poder decir que también estaremos lanzando programas en vivo y aprovecharemos también para que usted pueda, será sorpresa, ¿no? El día que se lance usted puede enviar sus saludos. Si alguno ha dicho, por favor, nos envía saludos o quiere enviar saludos, va a haber un momento, ¿verdad? Sin embargo, estamos ahora en este momento, creo que en el momento central de este programa, el eje de la transformación como tal, de nuestra hermana Rebeca. Está con nosotros nuestra hermana Rebeca Masi, está ella contando también aquel momento en el cual ha sido, ¿no? ¿Verdad? Un encuentro genuino, mucho más allá de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Para que ella pueda también continuar este camino tan lindo que es el Evangelio. Mi hermana Rebeca. Amén. Bien, la verdad es que cuando llego a este punto, que podemos llamarlo el eje de la transformación, pienso cómo es Dios tan bueno, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Siempre Dios ahí detrás de nosotros, buscando la manera de acercarnos a Él, y siempre todo lo que permite direccionado hacia el cumplimiento de su propósito. Y una vez más puedo mencionar este versículo que está en Jeremías, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo siento eso en mi vida, Gerson, ¿no? Porque, como dije hace un momento, las circunstancias que yo vivía de repente eran propicias para quizás echar mi vida a perderse, ¿no? Sin embargo, Dios no lo permitió. Y en ese tiempo, cuando yo decidí volver a Dios, fue Dios mismo que se encargó de orar en mi vida. Fue una experiencia tan linda, Gerson, tan linda. Yo empecé a conocer a Dios de verdad, ¿no? De verdad, porque comencé a experimentar, a amarlo a Dios así en medio de los problemas que vivía, porque los vivía en esa época, los estaba viviendo. Aún
pero experimenté el poder de la oración. Comencé a orar, ¿sabes? En ese tiempo yo comencé a leer un libro, no sé si tú has escuchado o lo has leído, tal vez ese es el libro de este evangelista Gigi Ávila, que habla de la oración, el poder de la oración. Yo lo leí ese libro, aprendí mucho con ese libro y empecé a aplicar ciertos consejos que él daba, cómo debíamos orar, claro, todo basado en la palabra de Dios, ¿no? Y de verdad que me lo comí todo el libro y fue para mí de verdad una bendición, una gran ayuda. Ahí es donde yo comencé y aprendí a orar. Y en medio de mis problemas, los problemas que teníamos, aprendí a llevarlos. Todo eso que sucedía en mi hogar, en mi familia, comencé a llevarlos a los pies del Señor. Comencé a conocer a Dios no solo en la oración, sino a través de su palabra, ¿no? Recuerdo que en mis tiempos libres lo único que hacía o estaba orando o estaba leyendo la Biblia. Siempre, eso era lo que recuerdo de esa etapa de mi vida. Y fueron experiencias maravillosas y de verdad que ahí puedo decir que me enamoré, de verdad me enamoré del Señor, ¿no? Él era en ese momento para mí, él era todo para mí. Todo, si surgía algún problema referente a lo que sucedía en mi casa, pues yo lo llevaba a los pies del Señor, ¿no? Si veía a mi madre de repente afligida, bueno, por muchos años la vi así, ¿no? Aprendí a llevarlo también en oración al Señor. Miraba a mis hermanos se fueron de casa porque en la misericordia de Dios también, quizás si ellos hubiesen quedado, no sé qué hubiese sido de ellos, la verdad, pero Dios no lo permitió, los llevó lejos, ¿no? Con decirte que no volví a ver a mi hermano sino después de 20 años, porque él se fue mucho tiempo. También, bueno, no me corresponde, pero sé que su vida no fue fácil, ¿no? Sí. Pero yo creo que a pesar de no estar con nosotros, Dios lo llevó, pero con un propósito también de librarlo de un mal, ¿no? Y bueno, allí yo comencé a amar y a servir al Señor. Comencé a servir al Señor, Gerson, ¿no? El pastor me llamó para ayudar en el área infantil, comencé enseñando niños. Fue una experiencia tan linda, ¿no? Comencé a aprender muchas cosas. Yo no era maestra, yo estudié contabilidad, no estudié educación. Sin embargo, yo veo la mano de Dios ahí, ¿no? Justo en ese tiempo llegó una misionera y ella sabía mucho al respecto de este tema, ¿no? De la escuela dominical con niños. Ella nos capacitó, yo aprendí de ella. Y enseguida, pasado el tiempo, el Señor nos colocó en la coordinación del área infantil. En ese tiempo, yo recuerdo que éramos bastantes maestros. Yo recuerdo un avivamiento en ese sentido de servir al Señor. Todos queríamos servir al Señor y no lo hacíamos por obligación. No lo hacíamos sin saber lo que estábamos haciendo. Había ese fuego en nuestro corazón en todos los que trabajábamos en ese tiempo, ¿no? Los jóvenes y también habían adolescentes. Recuerdo que hicimos el primer congreso de niños en ese tiempo y yo solamente ahora que miro hacia atrás, yo digo, Señor, no sé qué tuviste en mí, ¿no? ¿Qué fue lo que el Señor vio en mí para usar mi vida? Porque sé que el Señor me usó, porque no fui yo. Si fuese yo estaría escondida. Siempre lo he dicho y lo sigo diciendo hasta el día de hoy. No es diferente. A pesar de que ha pasado el tiempo, yo ya soy una persona adulta, madura. Sin embargo, puedo decir que si fuese por mí, yo estaría escondida en un rincón. Sin embargo, es lo que Dios comenzó a hacer en mi vida, ¿no? Comenzó a usar mi vida. No sé de dónde no salía, no sé dónde se iba el temor, el miedo, ¿no? Porque yo no soy así. Sin embargo, veo que desde ese tiempo ya Dios me llevó ahí y Dios simplemente me guiaba, ¿no? A hacer una cosa o a hacer otra cosa. Y fue un tiempo de bendición. Enseguida también, a grandes rasgos, ¿no? Recuerdo que estábamos en la coordinación también de la juventud, de los jóvenes, ¿no? También con los jóvenes. Sí, estaba mi esposo, estaba un joven más y estaba yo en ese tiempo, ¿no? Entonces también pasé por ese lado y allí también ya me casé
¿no? Ustedes conocen, ¿no? Todos aquí conocen a mi esposo, conocen mi historia también. Una pausa solamente ahí. Yo creo que también a muchos jóvenes les gustaría oír esta parte, ¿no? Que es una decisión muy importante para un joven. Entonces, todos o se ponen a suspirar o se ponen a preocupar, pero es una etapa que es, creo que muy importante, ¿no? Es una decisión, perdón, que tenemos que tomar. Así ¿Cómo llegó usted para tomar aquella decisión, esa etapa muy importante, usted poder decir, no, me voy a casar con, que hoy en día es nuestro pastor Joel, y poder también servir a Dios juntos? Aquí nosotros en esta foto estábamos recién casados. No tendríamos más de un año, yo creo. Pero para casarme, yo me casé a los 24 años y comencé a enamorar con mi esposo, con Joel, a los 22 años. Joven, ¿no? Sí. Pero antes de casarme, yo oraba al Señor. Yo le decía, Señor, el día que tú pongas una persona en mi vida para casarme, porque yo pensaba en el matrimonio, sabía que me tenía que casar, y yo le decía, Señor, yo no quiero, si voy a enamorar con alguien, yo no quiero enamorar como el mundo enamora. Yo tenía bien en claro eso, y yo siempre oraba al respecto, ¿no? Y bueno, sucedió algo muy peculiar, ¿no? Porque yo conozco a mi esposo, a Joel, lo conozco desde mi niñez, desde que yo tengo uso de razón, yo lo conozco, ¿verdad? Y cuando estaba en la iglesia, estábamos los jóvenes, él no estaba en ese tiempo, él estaba en Brasil, y de pronto un buen día llegó, apareció en la iglesia, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que conocía a una persona, o sea, veía una persona que, digamos, yo conocía desde siempre, ¿no? Desde mi niñez. Y bueno, comenzamos a trabajar para el Señor. Él también se fortaleció en el Señor y comenzamos, ¿no?, a servir al Señor juntos con todos los jóvenes. Y bueno, de pronto surgió, ¿no?, de repente esa atracción, y lo único que yo hice al respecto es siempre pedir la dirección de Dios, ¿no? Un día él se acercó, me dijo, ¿no?, me declaró su amor, y lo único que yo dije en ese momento, cuando él me dijo, le dije sí, ¿no? Pero cuando le dije sí, me acuerdo que era en un día jueves, un culto, y después que le dije sí, me fui al culto, me arrodillé y me puse a llorar, y le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, yo he dicho sí, no te he preguntado si tú estás de acuerdo, ¿no? Así me sentía como que traición, hice una traición. Comencé a llorar y le dije, Señor, perdóname, ¿no? Y no te he preguntado si tú estás de acuerdo. Y a partir de allí yo vivía ese enamoramiento, pero no estaba segura. Entonces yo seguía orando y yo le dije, Señor, no puedo estar así. Yo tengo que saber si esto está de acuerdo, tú estás de acuerdo con esta relación. Y si no estás de acuerdo, yo lo voy a terminar, dije. Entonces, orando, tomé una decisión y dije, Señor, voy a hablar con tal persona. Si esta persona me dice, una esposa de un pastor, si ella me dice que no está bien, no está bien y yo termino esta relación. Pero si ella me dice que sí, yo entenderé que es tu voluntad y yo voy a proseguir y no me importa que se levante quien se levante. Esa fue mi oración. Y hablé con ella y yo esperaba un no, te diré. Iba preparadísima para que me dijese no. Entonces, cuando ella me escuchó, ella me dijo, no, ¿por qué haces eso? Y está bien, me dijo. Ya, cuando ella me dio la respuesta, entre otras cosas, yo sentí paz. Amén. Y continué. Ya no me importó que todo el mundo dijera que no, porque muchos decían, muchos me refiero a los pocos que de repente sabían, que decían no, pero ¿por qué? Daban sus opiniones, pero a mí ya no me interesaba, porque yo ya tenía la certeza de que Dios estaba conmigo. Y bueno, así nos casamos, ¿no? Bueno, antes de casarnos, claro, hablamos, ¿no? Lo que te decía, lo que yo siempre oraba al Señor era que yo no quería enamorar como el mundo lo hacía. Y cuando empezamos a enamorar fuimos claros en eso, ¿no? Hablamos con mi esposo y decidimos ser amigos en todo sentido, ¿no? Conocernos más, pero ser amigos, hasta ahí, nada más que eso. No queríamos ni besos, ni abrazos, nada de eso. Lo decidimos
nos pusimos de acuerdo y así lo hicimos. Casi 2 años enamoramos, nos casamos, Dios nos bendijo, Dios proveyó nuestras necesidades. No digo que es un matrimonio perfecto, pero creo que en todo Dios siempre ha estado allí. Y creo yo que el esposo que me ha dado es ese complemento, ¿no? Porque el matrimonio es un complemento, incluso para servir al Señor en el área infantil. En ese tiempo no había lo que hoy tenemos, los recursos visuales, que hoy está a la mano, pones en el celular y listo, ya está todo fácil, ¿verdad? Pero en ese tiempo, aquí en la mente tenía que recrearse todo para saber qué hacer, ¿no? La creatividad era aquello que pedíamos del Señor, qué hacer para presentar esta lección, para hacer este congreso, qué hacemos, de dónde sacamos, y ahí estaba mi esposo. Mi esposo es dibujante, ¿no? Y yo recuerdo que para todo no había lo que hoy hay, ¿no? Vamos a esas casas donde hacen impresiones, esos paneles, todo eso, no había. ¿Qué hacía? Comprábamos las cartulinas grandes y él los dibujaba, trazaba el dibujo, venían los maestros a mi casa y pintábamos imágenes grandes y así hacíamos el trabajo. Igualmente los visuales, pintando, todo eso. Yo veo que el Señor siempre, Él estaba a mi lado ayudándome, ¿no? Trabajé. ¿Me querías decir algo? Sí, que también acotar esto, ¿no? Que sí, el trabajo de los adolescentes también, coméntanos un poco cómo inició este trabajo. Ahí es. Bueno, después de esto, después de trabajar con los niños, no recuerdo hasta qué año, creo que era, yo estaba embarazada. Yo estaba embarazada y comencé a enseñar a adolescentes en la congregación de Alto Jesús. Para ese tiempo yo tenía 26 años. Y después de ese tiempo dejé para ese área infantil y comencé a trabajar con adolescentes y al poco tiempo fui a coordinar también el área de adolescentes. Aquí vemos una foto, perdón. Sí, esto es del año 2008. Sí, mira, ahí en el polo dice 2008. Son adolescentes, mira, seguramente reconoces a algunos, ¿verdad? Ahí está, mira, el hermano Bed, ahí está Daniel, ahí está mi hermano Samuel, Yamile, Jocelyn, ¿no? Y mis hermanos también están ahí. ¿De dónde nació todo esto? Cuando yo pasé a coordinar el área de adolescentes, ¿de dónde partió esta idea? Lo único que yo tenía en mi corazón, Gerson, era lo que había sucedido en mi vida. ¿Recuerdas que yo te dije que había experimentado la presencia de Dios a la edad de 10 años? A los 12 fui bautizada con el Espíritu Santo. Y en el largo de ese tiempo yo siempre miraba que personas, misioneros oraban por nosotros. Y eso marcó mi vida. Entonces, cuando yo miraba a los adolescentes, yo decía, ellos también tienen que experimentar la presencia de Dios. Tienen que tener una experiencia con Dios. Porque así como yo no me he olvidado, siempre eso me ha llevado a tener temor de Dios. Siempre eso me ha llevado a volverme a Él, ¿no? Entonces yo decía, ellos también lo necesitan. Y de pronto escuché de alguien, ¿no? Un comentario y dije, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Y lo comenté con mi esposo en el 2006. Y mi esposo siempre ahí, ¿no? Quizás de pronto dijo no, él dice, ¿no?, que le parecía una locura. Pero bueno, siempre me apoyó. Y comenzamos a hacer este trabajo con adolescentes. Yo tendría mi hija tendría 5 años, entonces yo tendría 31 años cuando empezamos a hacer el primer internado de adolescentes. Aprendimos muchas cosas, Gerson, porque nunca se había hecho un trabajo como ese, no teníamos un precedente, entonces solamente era Dios y el Espíritu Santo, ¿no?, guiándonos. Aprendimos mucho, mi esposo siempre estaba allí ayudándonos. Y bueno, yo sé que Dios me ha dado ese esposo porque la parte que me falta, Él la tiene para hacer este trabajo. Su trabajo, su parte era muy importante. Y así fuimos año tras año, ¿no?, haciendo este trabajo. Y muchos jóvenes de hoy han estado, ¿no?, en estos internados. Ahí veo, mira, bastantes. Mira, ahí está Harold. Sí. Y así, muchos adolescentes que seguramente reconoces, ¿no? Entonces, incluso mira, ahí está Robertson, ¿no? Sí. Yo he visto cómo Dios ha obrado durante ese tiempo, ¿no? Hemos aprendido, por eso te digo, muchas cosas, ¿no?, que solamente
ahí hemos tenido que aprender. Amén. Yo recuerdo en este año, creo que fue ese año, el 2008, en la otra foto, Sí. fue la primera vez que yo experimenté, Gerson, cómo Dios me podía dar una palabra que venía directamente de Él. Porque mi esposo y yo en una ocasión estábamos solos, ¿no? Habíamos invitado a alguien para dar la enseñanza o la palabra y recuerdo que nos vimos solos y nos mirábamos el uno al otro, y ahora ¿quién va a enseñar? ¿Y ahora quién va a predicar? ¿No? Nos miramos y dijimos, bueno, tú harás hoy y mañana yo. Uh-huh. Entonces yo dije, ¿y de dónde? Pues no es así rápido, ¿no? No puede ser, para mí no era así. Y recuerdo que oré y mientras oraba le decía, yo no sé, Señor, lo que voy a hablar, que necesitan saber ellos, escuchar de ti, ¿no? Y mientras oraba le decía, Señor, dame una palabra, pero tiene que ser, y le decía, tiene que ser algo de lo que yo sepa, no tengo tiempo ni siquiera para estudiarlo, para leerlo, ¿no? Y ver el contexto y todo eso, tiene que ser algo que yo sepa. Y a medida que iba orando, vino a mi mente, a mi corazón este pasaje, ¿no? Tal versículo, tal capítulo de tal libro. Y en mi mente iba recordando todo lo que decía, yo sé esa historia. Y entonces, no sé si dejé de orar y comencé a leer, o simplemente comenzó el Señor literalmente, ¿no? Esto es esto, vas a decir esto así, en 5 minutos. Fue la primera vez que lo experimenté yo. Y fue de verdad una bendición. Aquel día fue diferente de otras veces que yo no lo esperaba. Por eso, como hay un dicho, ¿no? Que dice, en la necesidad surgen, no sé si dice, los valientes, los líderes, no sé, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, igualmente a mi esposo para ese tiempo creo que ya había sido bautizado con el Espíritu Santo en el 2007, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, allí Dios hizo, bueno, esas cosas han marcado nuestra vida. No lo cambiaríamos por nada, Gerson, ¿no? Han sido, si no mal recuerdo, han sido 12 o 13 internados de adolescentes hasta el 2018, si no me equivoco. Entonces, bueno, ahí Dios ha bendecido nuestras vidas y hemos aprendido mucho, hemos crecido, tanto mi esposo como yo hemos crecido en la fe, hemos crecido espiritualmente, hemos pasado momentos difíciles también, ¿no? Pero Dios siempre permite esos momentos difíciles para pulirnos, ¿verdad? Para perfeccionarnos, y ha sido de bendición, ¿no? Y bueno, y como ya dejamos de hacer en el 2018 los internados de adolescentes, sí, siempre había en mi corazón, ¿qué pasaría con los jóvenes? Esos adolescentes que estuvieron ahora ya eran jóvenes. Sí. Siempre había en mi corazón, y yo tenía un gran deseo de ver también a los jóvenes, ¿no? Llenos del Espíritu Santo. Ese era mi sueño, mi deseo. Por muchos años yo pedía al Señor, Señor, algo tú tienes que hacer, ¿no? Oraba al Señor. Y bueno, eso creo que es ya, quisiera seguir hablando de muchas otras experiencias, ¿no? Que me viene a la mente, pero yo creo que el tiempo es corto, ¿no? Faltaría el tiempo por las muchas cosas, no hablar de mí, sino las muchas cosas que Dios nos ha permitido ver o de repente hacer. Y hemos podido ver el trabajo de este año que los jóvenes han hecho, y nosotros hemos podido ver también, ¿no? La bendición de Dios y ser parte de todo aquello que el Señor, ¿no? Ha preparado para la iglesia, para los jóvenes, como tú sabes, ¿no? Testigo eres tú. Y muchos, ¿no? De repente de los que nos están viendo, los que nos están oyendo, pueden saber al respecto, ¿no? Y de verdad que no lo cambiaría por nada, no lo cambiaría. He dejado, Gerson, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas por dar prioridad a este llamado, a este servicio que Dios ha puesto en mi corazón. He dejado muchas cosas. No me arrepiento, yo quiero seguir en esa dirección. Si algo más el Señor quiere hacer, yo siempre en mi corazón tengo ese deseo. Y si algo he hecho, yo concluiría, ¿no? Quizás ya nos estamos pasando hasta del tiempo, pero yo quisiera aquí, ¿no? Simplemente leer este versículo en 1 Corintios 15, porque siempre yo quiero reconocer y dar la gloria a Dios. Amén. ¿No? Este versículo que dice,
pero en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para mí, conmigo. Antes, dice aquí el apóstol Pablo, no he trabajado más que todos ellos. Yo no he trabajado más que todos ellos. No lo he hecho. Pero sé que por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Solo puedo decir eso, Gerson. Yo sé que Dios tiene aún muchas cosas más. Y yo dispongo mi vida para que el Señor cumpla su propósito en mi vida, en mi familia, con mi esposo. No he hablado de mi esposo, es otra cosa. Tomaría más tiempo, ¿no? Porque ambos hemos experimentado a la vez, ¿no? Cómo Dios ha ido obrando en nuestras vidas. Pero finalmente concluyo esto, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido en vano. Amén. Yo alabo al Señor por eso. Amén, hermana Rebeca. Qué lindo testimonio de edificación, ¿no? Que hemos podido oír, queridos amigos, hermanos en Cristo, ¿no? De nuestra hermana Rebeca. Y bueno, llegando a la parte final, tristemente, de su testimonio también, ¿qué le diría a aquellos que quizá han pasado lo que usted ha pasado en la adolescencia, niñez, juventud o hasta el día de hoy, a pesar de las dificultades, ¿no? Que quizá uno piensa, pasé esto, ya no, ya Dios me ha desechado, pasé tantas cosas, o no soy apto, no puedo, y muchas veces uno piensa así, ¿no? Quizá muchos de los amigos se sienten empatizados también lo que pasó en nuestra hermana Rebeca, las dificultades, o quizás se sienten también así como ella hoy en día, ¿no? Bendecida, gratos a Dios, ¿no? Por lo que ha hecho. Entonces, ¿qué diría usted, mi hermana Rebeca, a cada uno de los amigos que le está viendo también? Bueno, yo primero diría a las personas de repente que nos oyen, que quizás no han conocido a Cristo, ¿no? En Cristo siempre hay esperanza. En Cristo Dios puede cambiar, así como lo hizo en mi vida. Quizá las circunstancias que yo viví eran para mal. Sin embargo, Dios eso malo lo trajo para hacer bien, para mí bien, obró en mi vida, ¿no? De manera tan sorprendente. Para mí es sorprendente, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer, porque fue Dios quien lo hizo. Yo solo puedo decir que fue Dios, solo puedo atribuirlo a Dios. Y yo diría a las personas que tengan esperanza en Cristo Jesús. Él todo puede, no hay nada que Él no pueda hacer. Cualquier situación difícil, por más difícil que sea, si venimos a Cristo y si traemos nuestras cargas a Cristo, Él oirá y Él obrará de manera que nos sorprenderá. Y para jóvenes, para creyentes que también nos están escuchando, de la misma manera, ¿no? Le diría que en Cristo hay esperanza, ¿no? Que no se desanimen. Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, este joven pastor, que nadie te menosprecie, ninguno tenga en poco tu juventud. A ver, yo suelo decir a los adolescentes, ¿no? A veces el adolescente se mira a sí mismo y dice, no, a mí qué me va a usar Dios, ¿no? Yo soy así, yo tengo esto, he hecho aquello. Yo también. Sin embargo, Dios no me despreció, no me desechó. Dios tenía un propósito y yo sé que Dios lo está cumpliendo. Aún lo estoy mirando, solo sé que la mano de Dios me ha traído hasta aquí. Mira, si Él ha hecho conmigo, yo no creo ser mejor que ninguno de ustedes. Sin embargo, Dios me ha amado. He decidido, sí, yo he decidido. Eso es importante, ¿no? Yo he decidido, tomé la decisión de seguir este camino, de creerle a Dios, de creer en sus promesas, y Dios hizo el resto. Amén. Dios me trajo hasta aquí y así también lo va a hacer y lo hará con cualquiera que le crea a Él. Esas son mis palabras para ustedes. Ha sido una bendición para mí estar aquí. Amén, hermana Rebeca, justo aprovechamos, tiene este espacio para enviar saludos de repente, alguno que lo está viendo ya para palabras de despedida. Claro que sí. Yo doy gracias a Dios por este tiempo, esta oportunidad de bendición para mi vida. Y bueno, seguramente yo creo que mis hermanos me van a ver, algunos que no están aquí. Y bueno, quiero decirles que los amo y que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Él hasta ahora sigue obrando en nuestras vidas. Sé que aún vamos a ver la mano de Dios a pesar de estar adultos ya, pero sé que aún vamos a ver. Yo voy a ver la mano de Dios en la vida de ustedes.
Y bueno, a mis hermanos en Cristo, que Dios los bendiga. Saludos para mis hermanos de la congregación de Jerusalén, donde nosotros trabajamos, ¿no? Tanto jóvenes, niños, adolescentes, ¿verdad? Para toda la iglesia, para mis hermanas que están también, siempre estamos cerca. Y yo agradezco por la vida de cada una de ustedes que está orando también por mí. Que Dios les bendiga. Amén, hermana Rebeca. Agradecemos también que usted nos acepte la invitación. Y bueno, ¿no? Seguiremos aquí también. Y de verdad que nos sentimos muy contentos, muy alegres, edificados con su testimonio. Y pedimos a toda la audiencia, queridos amigos, hermanos, quedar ahí, porque ya estamos llegando a la parte final. Vamos a solamente hacer la invitación, el resumen final de esperanza que llevamos a este último segmento y también la despedida. Que no se preocupe, que nuestra hermana Rebeca todavía va a estar aquí para dar la última frase del eslogan, ¿no?, de este programa también. Entonces, volvemos en breve. Muy pronto, Melodías de Pentecostés Live. Por Red Buenas Nuevas, la señal que te acerca a Dios. Muy bien, queridos amigos, hermanos, estamos muy agradecidos con Dios, edificados también por este testimonio, que el poder del Señor es suficiente, es vasto para cambiar nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a también recordando, ¿no?, el testimonio de nuestra hermana Rebeca, cómo el Señor hizo, cambia las vidas, reafirma nuestra fe, es un Dios de oportunidades. De la misma forma, querido amigo, hermano que nos ves, el Señor quiere hacer contigo. Señor no hace acepción de personas, no tiene privilegiados. Hablo en el ámbito de que a uno sí, a otro no, desmedrando una persona o escogiendo otra. Todos son llamados, dice su palabra. Su amor ha extendido a toda la humanidad. Y como ciertamente decía nuestra hermana Rebeca, uno decide. Como dice Juan 1:11, más a los que creen, a los que le reciben. Es nuestra decisión. Decide en esta hora, querido amigo, hermano, ser amado por el Señor. Quizás te han dado folletos, has recibido un saludo que quizás no tiene muchas palabras ostentosas de decir, vuelve a la iglesia, como nuestra hermana Rebeca decía, ven, te extrañamos, una palabra. Es Dios hablándote, es Dios usando aquellas vidas, hasta quizá usted puede ver una pantalla en los carros. Es el Señor usando todos sus recursos para decirte que te ama. El Señor te ha elegido a ti, querido amigo. Acepta esta palabra, acepta su amor para contigo, déjate amar por el Señor, deja que Él sane tus heridas, que cure todo lo que quizá el mundo te hizo, la ausencia de Dios te hizo en tu vida, ¿no? Entonces queremos hacer una oración por ti. Si usted, querido hermano en Cristo, que quizá ha dejado de asistir a la iglesia, ha dejado de buscarle, se ha desviado de sus caminos, hoy puede ser el día que usted puede decidir volver a sus caminos. Y si usted, mi querido amigo, quiere recibir al Señor, como dice en Juan 1:12, creerle, recibirle, le va a ser un hijo adoptivo suyo. Y el Señor puede cambiar todo, como dice en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no se recuerden de cuán cosas malas ha hecho, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, el Señor cambia, es una nueva creación de usted. Entonces vamos a hacer una oración también por usted en esta hora, en este segmento también, del mensaje final de esperanza para usted. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tú, Señor, no mides tiempos, no mides momentos, Señor, y usa, Padre Santo, este medio, Padre bendito, para poder llegar a aquellas vidas, Señor, quizá amigos, que sean hermanos, Señor, en Cristo, que se han apartado de tu camino, Señor.
Permite, Señor, que ellos vuelvan, Señor. Sana las heridas de su corazón, Padre Celestial. Sí, y quizá hay algún amigo, Señor, que no te conoce y tu palabra ha hablado a sus corazones, que necesita ciertamente de ti. Como dice tu palabra, sin ti nada podemos hacer, Padre Celestial. Y es tu palabra viva y eficaz, Señor. Cambia las vidas de aquellos amigos, Señor. Transforma de ellos una nueva criatura, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Que si ellos ahorita están orando, derramando esas lágrimas, Señor, recibe, Señor, su oración, Padre Celestial. Recibe, Padre Santo, sus palabras sinceras, Señor, porque tú nos desechas un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón abatido, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu gracia, tu misericordia de este espacio, Señor. Haz una obra en aquellas vidas, Señor, que nos acompañan en oración esta hora. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Queridos amigos, lamentablemente hemos llegado a esta parte final, la despedida ya de este momento, haciendo extensión nuevamente la invitación a poder congregarse. Usted ha aceptado a Cristo y usted quiere conocer más de Él, le invitamos a que usted pueda venir también aquí en Arequipa a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios en el Perú, que tiene como sede central aquí en Avenida Aviación Cerro Colorado, kilómetro 6. Estamos los servicios los días martes a las 7, los jueves a las 7 de la noche también, los domingos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, y los sábados a las 6:30, culto de jóvenes también. Dios los bendiga a cada uno de ustedes también, queridos amigos, por su sintonía, y que de verdad enviamos muchos saludos. Nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? Algunos hermanos envían saludos de otros lugares que no sabíamos que podían verlo también. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Todo lo que hacemos es para la gloria y honra de nuestro Señor, para que este evangelio, esta palabra sea extendida a través también de vidas también reales que han sido transformadas por el Señor. Amén. Entonces estamos todavía, me amplían, no sé si ya estamos ampliando, ¿no?, la toma. Queremos aprovechar la presencia de nuestra hermana Rebeca también para decir el eslogan final, hermana Rebeca, con todos, ¿no? Entonces, este fue tu programa, El Eje de la Transformación, y recuerda, lo decimos juntos, hermana Rebeca, que amén. En Cristo hay poder para transformar vidas. Dios los bendiga. Amén. Hasta la próxima. Amén. Gloria a Dios.